con el doctor José Vargas, decano del Colegio de Arquitectos, y claro, desde su punto de vista, él nos puede decir, ¿ha escuchado ese tipo de propuestas? ¿Alguno de los candidatos en sus planes de gobierno tiene algo relacionado con esa proyección de crecimiento, ese orden que debería haber en esta ciudad? Buenos días. Bueno, en realidad lo que hemos visto hasta ahora es bastante general, no vemos todavía propuestas muy profundas como necesitaría Lima para poder cambiar, ¿no? Lima necesita una gran transformación en realidad y todavía eso no se ve en la agenda electoral, ¿no? ¿Qué es lo que podría, digamos, desde la visión del Colegio de Arquitectos, ser justamente una estrategia de cara al crecimiento de la ciudad? Si acaso nos proyectamos al bicentenario, por ejemplo, ¿no?, de la independencia, ¿qué nos está faltando? ¿Por dónde debe ir, digamos, la proyección? Bueno, en principio sí he empezado con la reforma del transporte, que es fundamental. El transporte no funciona en sí por sí solo, o sea, el transporte tiene que apuntar al desarrollo urbano, la gente se transporta para algo, para hacer alguna actividad urbana, y eso implica desarrollar a lo largo de los corredores de transporte, o sea, hay que generar un sistema de desarrollo urbano a lo largo de los corredores de transporte, eso va a permitir una mejor eficiencia cuando la gente va de un lado a otro, ¿no? Estos corredores se proyectaron, ¿qué año? El 2004, ¿no? Bueno, en realidad proyectos de sistemas de transporte hay desde los años 70 y quizás antes, cuando habían también los tranvías, pero lamentablemente pues los intentos fallidos han hecho que los planes cambien todo el tiempo. Entonces, bueno, la última gestión, que es la actual gestión de la alcaldesa Susana, está tratando ya de modificar el esquema dentro de los planes de gobierno, que al final tiene el tema de trenes, o sea, todo tiene que combinarse en un solo sistema, ¿no? Hay dos cosas que se tienen que regular a futuro, pero ya, de una vez. Una es el crecimiento hacia arriba, ¿no? El crecimiento vertical, porque tiene que respetarse en las zonificaciones. Y por otro, y porque de repente uno pasa por una avenida que antes solamente habían casas en donde habitaban 5 personas y ahora hay edificios donde viven más de 100. Sí, claro. Entonces, eso es uno. Pero lo otro también es cómo crecemos horizontalmente. El sur, por ejemplo, se convierte en una oportunidad, ¿no? Estamos hablando de la zona de Lurín y quizá hasta Punta Hermosa, por ejemplo, un poco más allá, hasta Pucusana, y donde la gente pueda conmutar, ¿no?, para trabajar. Pero ¿cómo lo planificamos desde ahora y cómo lo ordenamos? Bueno, el plan de desarrollo urbano metropolitano es fundamental, sabemos que se está elaborando, pero por ejemplo no sabemos si los candidatos lo van a continuar, sea quien fuese el alcalde, eso es muy importante, ¿no? Porque los planes son de nivel técnico, pero quienes lo articulan son los políticos en realidad. Entonces, el plan anterior venció el 2010, la gestión actual no termina aún el plan, el nuevo alcalde lo continuará, lo va a modificar, ¿en qué línea? O se va a pasar 2 años más haciendo el plan, o sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Para agotar el tema de transporte, que es importantísimo y se ha iniciado, y lo estamos viendo acá con los corredores, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento del Colegio de Arquitectos? Estamos construyendo un metro, ya está la línea 1, la línea 2, tenemos 6 líneas en total, hay un metropolitano, hay corredores. ¿Ese es el ideal, digamos, de cara al 2021 o al 2050? Incluso hay quienes se proyectan. ¿Ese es el sistema de transporte ideal para Lima? Bueno, se tiene que elaborar desde lo que se tiene, ¿no? En realidad, por ejemplo, se va a elaborar la nueva línea 2, y tenemos que hacer 2 líneas más por lo menos, para que Lima tenga un sistema por lo menos equilibrado de transporte. Pero a ello pues tiene que complementarse sistemas de buses, hasta las ciclovías tienen que completarse, porque la gente no solamente tiene que movilizarse ya en transporte público-privado y en transporte público, adicionalmente los sistemas también de movilidad urbana completos, incluyendo que en los paraderos, por ejemplo, se generen actividades en donde la gente no tiene que moverse tanto, o sea, la ciudad no tiene que moverse tanto de un lado a otro. Por ejemplo, es medio absurdo vivir al norte y trabajar en el sur, por ejemplo, ¿no? Hasta el plan de vivienda tiene que contemplar que la gente no tenga que moverse tanto. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el sueño de la casa propia. Entonces, si nosotros vivimos en el norte y conseguimos un trabajo en el sur, todos los días tenemos que movernos de un lado a otro. Pero si hubiera, por ejemplo, vivienda en alquiler, a lo mejor yo me muevo porque me toca vivir hoy más hacia el sur, me muevo hacia el sur,
poco más hacia el este y me muevo hacia el este. Entonces empezamos a generar esquemas donde la gente no tiene que moverse tanto y sus actividades están más pensadas en torno a la actividad que hacen todos los días. Yo creo que por eso hay que encontrar una racionalidad integral, digamos, en todo el esquema de la ciudad, ¿no? Pero esta política de crecimiento, ¿de dónde tiene que emanar? ¿De la municipalidad? Desde la municipalidad. ¿O desde el gobierno? Bueno, hay un esquema de gobierno de nivel nacional. El Perú es un país muy centralista. Lima alberga la tercera parte de la población del país. Es la ciudad internacional que tenemos, mientras que Lima tiene 9, Arequipa tiene 1 millón. Y eso genera una situación extrema, digamos, en que Lima pues maneja grandes problemas que se tienen que resolver de una manera, yo diría, con alta cirugía, utilizando un término médico, para poder densificar, como bien lo dijiste, y cuando se extienda la ciudad hay que hacerlo con sumo cuidado, porque si no agravamos el sistema de transporte, hay que moverse más lejos todavía, ¿no? Aquí, digamos, se ha crecido, como Mabel lo anotaba bien al inicio, desordenadamente. Desordenadamente, ¿no? Entonces, sí. cada quien ha ido haciendo lo que bien pudo, ¿no? pudo, Velázquez en los 70 hizo Villa El Salvador, entonces extendió los desiertos, y eso parecía un poco bien planificado, pero venía otro crecimiento en los 20 y los 30. Así es. ¿Es la solución tener 43 distritos en la ciudad de Lima? No, para nada. Estos para reguezuelos que cada quien para maneja nada. una circunscripción Para nada. de 3 kilómetros cuadrados, 5 Para kilómetros nada. cuadrados, Para nada. ¿cuál es el ideal? Para nada, son distritos políticos. En Lima hay 43 distritos políticos. En mi opinión, no deberían haber más de 9 a nivel técnico. Como en cualquier ciudad del mundo, Así es. efectivamente. Santiago, ¿no? sin ir muy lejos. Claro, o sea, porque si no, y además que tienen demasiada autonomía, ¿no? Y eso lo dio la Constitución el año 93, o sea, divide y reinarás, ¿no? Se pelearon el gobierno central con el gobierno metropolitano y se dividieron, hasta la Costa Verde la dividieron en distritos, cuando tendría que ser un gran espacio de recreación. Es un gran espacio dividido, fragmentado en varios distritos, eso es absurdo. Ahí diría usted que está una de las grandes trabas del desarrollo de la ciudad. Sí, por supuesto, la parte política, desde la creación política del Perú, las mismas regiones. Tenemos Lima y Callao. Lima y Callao es un solo continuo En la práctica urbano. es uno solo. Es un solo continuo urbano. El Callao, el puerto, aeropuerto no puede estar divorciado de la principal ciudad del Perú, o sea, no pueden haber dos escenarios tan difíciles de manejar. Debería ser una sola gran administración desde un punto de vista técnico, ¿no? Eso merece un cambio radical, ¿no? Pero nadie está hablando de eso, pues. Por ejemplo, ¿no? Todo el mundo habla de camaritas, Claro. más serenos. Claro, requiere ¿no? hasta una reforma constitucional en realidad, ¿no? Y ya que hablamos de crecimiento, el 70% de las construcciones de esta ciudad son informales. El otro día estábamos acá con un especialista y nos hacía notar que nadie habla de eso. En un eventual terremoto, Claro. pues todas estas personas Claro. que tienen sus casas construidas de manera informal van a terminar en una tragedia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué capacidad tiene el alcalde del distrito, de la provincia, en regular eso, en fiscalizarlo? Bueno, su accionar es limitado, sin embargo es fundamental su organización, porque es quien puede permitir organizar a la población, que es fundamental que esté organizada. A veces hay problemas técnicos, pero definitivamente las formas de evacuar o de estar organizados para salir, digamos, ante una emergencia es muy importante, así se cayeran las casas, ¿no? Yo tengo una pregunta ya, es una curiosidad, porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchas de las casas no son de concreto. Nosotros tenemos el pensamiento, digamos, todas las casas tienen que ser de concreto, pero ¿ese material podría cambiar y abaratarse? Sí, claro que sí, puede cambiar. Sin embargo, nuestro país tiene una realidad muy distinta a Estados Unidos, Claro. ¿no? Por ejemplo, aquí la mano de obra es barata todavía y la industrialización no ha avanzado mucho. En Estados Unidos es exactamente al revés. La industrialización ha avanzado mucho y la mano de obra es muy cara. Entonces ellos tienen que irse a sistemas prefabricados que arman todo pues de estructura metálica, con paneles de drywall, o sea, todo es muy ensamblado. No tratan de usar la menor cantidad de mano de obra. Acá en el Perú no, el concreto es ideal, digamos, para emplear gran cantidad de mano de obra. Sigue siendo la opción más Sigue barata. siendo una opción todavía cómoda para Perú, ¿no? Sí. Ahora, en esa misma dinámica de crecimiento desordenado, tenemos distritos o zonas de distritos, sobre todo al sur de Lima, donde se habita donde no se debe habitar. Sí, claro. Villa María del Triunfo, por Exacto, ejemplo, sí.
la Sí, zona sí. del Lomo de Corvina, Sí, por citar otro caso. Sí, sí. ¿Qué hacer con esas zonas? ¿Qué dice el Colegio de Arquitectos? ¿Se debe trasladar, migrar a esas Sí, poblaciones de esos sí, lugares? Claro, sí, sí, no, que políticamente es muy difícil decirlo, pero efectivamente en algunos casos hay que reasentar, es decir, reubicar población. El Estado invierte gran cantidad de dinero haciendo muros de contención y escaleras, pero en realidad, si usted saca los costos, ¿cuánto cuestan estos muros de contención y escaleras? Más barato sale hacerles edificios en otro sitio y darles casas a la gente, ¿no? O sea, en vez de escaleras, más barato es llevarlas a otro lado. En algunos casos, cuando hablamos, por ejemplo, Lomo de Corvina o lugares donde el suelo es Y muy yo malo, me pregunto otra cosa, si hay digamos, cerros donde sí se puede habitar, ¿por qué ahora que hay mayor presupuesto no se les coloca, en vez de escaleras, funiculares? Digo yo. Bueno, los funiculares O son muy caros. son bastante caros. Son muy caros, Son ya. bastante caros. Y es más, si se utilizaran, habría que densificar alrededor también para justificar su costo, ¿no? Muy interesante. Bueno, Interesante nos esta propuesta de damos crear cuenta- edificios en vez de muros de contención, ¿no? Claro, pero nos estamos dando cuenta que los candidatos finalmente No no, tienen están idea. apuntando al bull, ¿no? Sí, claro. Estamos un poco distanciados Claro, del claro. bull y no estamos viendo el bosque, ¿no? Claro, exactamente. Muchísimas gracias a José Vargas, decano del Colegio de Arquitectos de Lima, por su participación en Buenos Días. Quería Esta otra hablar del oportunidad. foro, podría decir, anunciar mi foro. Tenemos un claro foro que del sí. Colegio de Por supuesto que sí, Arquitectos. por supuesto que sí. Sí, que es el día 3, 4 y 5 de septiembre. Estamos invitando expertos internacionales en desarrollo urbano en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Derecho. Estamos trayendo expertos de Naciones Unidas y expertos en transporte y desarrollo urbano, que estamos invitando a los candidatos, a los principales 4 candidatos, a los primeros, para, digamos, discutir el tema y poner en la agenda electoral propuestas desde el Colegio de Arquitectos en un espacio de reflexión donde la ciudadanía va a poder dar su opinión con expertos internacionales, ¿no? Eso es bueno, inyecten después esta proyección a largo Exactamente, plazo, ¿no? así Más es. allá de mirar solamente la contienda, ¿no? Así es. Muy agradecidos por su presencia. Muchas gracias No, a ustedes, por muchas estar aquí esta gracias. mañana. Buenos días. Son las